Buen día, niña, ¿cómo le va? Ah, ¿cómo estás, Luis? Bien. ¿Todo bien? Definime exactamente qué es la vigorexia. Una cosa es estar ocupado de su cuerpo y otra cosa es hiperpendiente, ¿no? Exactamente. La vigorexia es una obsesión a tener mayor masa muscular. Sí. Y entra dentro de las categorías de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Como la anorexia, que sería la cara opuesta, la vigorexia. Bien. Y bueno, se da más que nada en los hombres, aunque también en mujeres. Una mujer cada 10 hombres tiene vigorexia, ¿no? Y los hombres generalmente para verse más masculinos y demás. Pero hay un límite. Uno puede tener una disciplina para verse bien, para sentirse bien, con respecto a la salud y a la estética, ¿por qué no? Claro, Pero claro. llega un momento que ya repercute mucho en la salud, sobre todo en la depresión, se empiezan a aislar, ¿sí? En la parte social, y empiezan a tener conductas cada vez más. Tiene mucho que ver con la adicción también, ¿no? Ahora, Son ¿la vigorexia personas- es sí. solo la disciplina física o la búsqueda de aditamentos que Sí. esteroides, anabólicos, Exacto. ganadores de masa muscular, y etcétera, Claro, etcétera? se une a otra cosa que es por ahí también la ortorexia, que es el consumo de 100% de alimentos saludables, ¿sí? Ah, Entonces, no es mi caso, ahí- Carlos, sabes que te podrás imaginar. No, por eso. Y además el consumo de esteroides que causan problemas endocrinos Porque mira, todo lo que ahí tenga estamos que ver viendo un con la- señor haciendo hombros, Sí. ¿no? Esto claramente no se obtiene solo con alimentación y ejercicio. No. Digo, por Pasa ir al más gimnasio, allá. vos es que se consume, es impactante lo que se consume. Exacto. Y se automedican y etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, tiene que ver con un poco con la personalidad absolutista. Sabemos que hay personas que son muy estructuradas. Entonces ya ahí tenemos un parámetro. Después hay traumas que pueden venir de la infancia o de la adolescencia. Por ejemplo, hace poquito vino un chico de 16 años que se había asustado mucho porque el padre, que tenía obesidad, casi se muere de un infarto. Entonces empieza a ir al gimnasio, a querer cuidarse, ya pasa a una obsesión. Pero puede ser también por bullying en el colegio. Claro. Bueno, eso es más psicología, por eso hay que tratarlo de una manera interdisciplinaria. ¿Cuál es otra- sí. cuál es el límite? Cuando pasás, digo, me cuido, hay gente que dice no como harinas, o no tomo alcohol, o que, nada, lo conocemos nosotros. Digamos, ¿cuándo es esto ya se transforma en una obsesión? Bueno, las personas que tienen vigorexia por ahí no se dan cuenta, como los anoréxicos. Están muy grandotes a nivel muscular, pero se ven en el espejo que no tienen músculos o que todavía no llegan a su objetivo y cada vez se obsesionan en tener mayor, o sea, una distorsión de la imagen corporal. De hecho, hay mucho como mutación, ¿no? Del desorden, muchas quizás que antes eran anoréxicas y ahora Exacto, son pasan de un vigoréxicas. lado a otro. Pero no solo eso, por ejemplo, esto sería como el extremo excelente, saludable. Es como un péndulo. De un lado está el extremo perfecto y del otro lado está el descontrol total. Uno a veces va hasta el extremo perfecto y llega un momento que pasa algo en la vida, un cambio brusco, algún trauma, soltamos el péndulo y vamos al descontrol total, ¿no? Pasamos de estar bien físicamente a estar obesos, por ejemplo. Y así con todo que tiene que ver con estas conductas. Y la obsesión, o sea, son personas que tienen conductas obsesivas, no solo con el gimnasio, con el trabajo, con el sexo, con un montón de cosas que tienen que ver con esta personalidad predisponente que algo lo modifica. ¿Y el vigoréxico tiene un trastorno alimentario o no Sí, necesariamente? Sí, porque para tener más músculo necesita tener una alimentación 100% específica. Pero, ¿no? pero más allá Exacto. del daño psicológico que puede generar físicamente, comer sano no creo que le haga mal. Lo que pasa es que por ahí Es se que pasan no de es sano, proteínas, claro. mayor cantidad Demasiadas de proteínas proteínas, y el riñón animal. se carga de trabajo y entonces tenemos problemas tanto en el riñón como en el hígado, aparte por los anabólicos que la tiroides, No el llegar hígado. hasta los anabólicos, ¿no? Pero es muy común antes del entrenamiento, por ejemplo, creatina y post-entrenamiento las proteínas solubles. Sí, ¿Cuánto exacto. de riesgo tiene eso o no lo tiene? Y si estamos bien controlados, no. Por ejemplo, en una comida no hay que pasar más de 30 hasta 40 máximo de gramos de proteínas. Y hay tachos de proteínas que dicen 50, que en realidad son 2 scoops.
Si llegas a 50 es porque estás tomando otras cosas para que esa proteína se pueda digerir bien. Porque si no, el organismo no tiene capacidad de aprovechar esa proteína de una sola vez. Por eso tiene que estar bien distribuido. Ah, eso es muy interesante lo que Sí, está diciendo. es muy importante. Después otra cosa a nivel de cuerpo, ¿no? De físico, de estructura. Porque hay hombres que tienen 8 kilos de hueso, de masa ósea, y hay otros que tienen 13 o 14. Entonces, si el de 8 kilos de hueso quiere tener una mayor masa muscular, no lo va a lograr porque hay un límite. Con una antropometría de 5 componentes, eso lo podemos ver. Ves que le está poniendo el scoop en este momento. Sí. Con una antropometría podemos ver cuánta masa ósea tenemos, porque hay un límite que se da hasta 5 kilos de masa muscular por cada kilo de hueso. Si viene un paciente y yo lo mido, hago la antropometría, y me da 6,5, está tomando anabólicos. Porque es imposible pasar... Allá ahí te das cuenta. Exacto, ahí me doy ¿Y cómo cuenta. se mide la antropometría? ¿Qué es ese? Y son varias mediciones. ¿Son medidas Sí. o te sacan sangre? No tengo idea. No. En la antropometría hay varias formas de medir los componentes del cuerpo, ¿no? Músculo, masa ósea, masa muscular y después masa residual y piel y órganos, ¿no? Claro. Yo lo que utilizo es la antropometría, que es más que nada para deportistas. Que tenemos los pliegues, que es una pinza, que medimos la grasa ahí. Claro. En realidad son varios puntos que tenemos que marcar anatómicos y ahí y también medimos circunferencias, diámetros de huesos y demás. Entonces sacamos esa cantidad de 5 componentes para ver cómo está compuesto nuestro cuerpo, porque el peso es relativo, podemos tener más músculo, menos grasa. Claro. ¿Cuánto te complica, viste, esas dietas de omeleta a la mañana de 5 claras, 6 claras y una yema? Después solo proteína y alguna verdura. ¿Cuánto te complica eso? Sí, cuando vienen después con una dieta que le dan en el gimnasio, Sí. tenemos 5 o 6 huevos. Donde Mínimo. Mínimo. Pasamos de la cantidad de proteínas de una sola vez. Entonces se suma en el total y bueno, resulta más de lo normal. Las proteínas no las tenemos que tocar, tenemos que consumir lo necesario según nuestra altura y nuestro peso. Claro. Que cada uno lo puede saber porque es en las mujeres 1,2 por kilo de peso y los hombres 1,5 a 2, si están haciendo fisiculturismo y demás, a 2,2 máximo por kilo de peso por día. Entonces se distribuye durante todo el día y un huevo, por ejemplo, tiene 7 gramos de proteína. Un pedacito de carne, más o menos 200 gramos, tiene algo de 30 y algo de gramos de ¿Y proteína. cuánta proteína debería consumir grosso modo, sabiendo Sí. que depende de edades y todas Y esas vamos a cosas? hacer un cálculo. ¿Cuánto medís? 1,77. ¿Cuánto pesás? Más o menos. 81, 82. Bueno, entonces hace 2 por 82. Ah, Y o sea, hago esa- el peso por... Claro, y eso te va a dar, por ejemplo, 150, Sí. 170, lo dividís por 4 para más o menos distribuirlas en 4 comidas, esas proteínas. Y esa es la cantidad de proteínas que tiene que Exacto. consumir en un día. Exacto. Sí. Y más o menos va a coincidir entre ¿Y vino? 25 y 30 gramos. ¿Vino? ¿Vino de Rafa por vino? El vino tiene que ver con el Dale hidrato vos. de carbono. No, pará, no, que me sacaron una muela y para lo único bueno que me pasó toda la muela, ¿Qué? que no tengo que tomar lácteos porque no favorecen la cicatrización, no mate, no voy a decir otra cosa, pues empezar a reír, no puedo soplar, no puedo, no voy a Sí, decir sí, nada. no porque no lo digas, no lo digas. No lo voy a decir, pero me dijeron, el té negro y el vino son ricos en taninos y favorecen la cicatrización. cicatrización. Y entre el té Bueno. y el vino, ¿qué elegí? ¿No es cierto? Y bueno, todo sea por Es los una taninos. recomendación médica. Claro. O sea, no Te estoy diría haciendo que nada más. tomes té y un poquito de vino porque no vas a llegar No, el a té lo que no, tenés el que té. consumir para que ese tanino te dé resultado. ¿Qué es un poco? Definir, viste que es... avancemos un poquito más ya cuando... una copa, la idea de una copa de vino, lo posible tinto diario, sigue siendo hasta el Ecuador. Sí, por supuesto, sí, es una copa de vino, depende del tamaño obviamente, pero es recomendable de cáncer. y siempre va a ser mejor el vino tinto, Así, por eso. como en la esta copa del copa, mundo. hasta acá, hasta el Ecuador, ¿no Por es el cierto? resveratrol. Eso sería el trópico de cáncer ya. Sí, un poco más abajo. ¿Pero de qué lado está? Un poquito más abajo, la parte más gordita Pero bueno, Alaska. del Ecuador. yo no lo puedo decir. Hasta donde porque está el si hay- agua. Si hay una persona que no Exacto. toma vino, va a ir a tomar vino. Eso no lo puedo decir. No, No. no. Y es mejor el tinto que los blancos o rosados.
Sí, siempre va a ser mejor por los taninos, el resveratrol, que ayuda, que es un antioxidante y demás. Escucha, el gin tonic es bueno, es rico, que Y Sí, es herbal. frutal. Se Claro, están riendo claro. detrás de cámara. No, bueno, no. Es No pura somos gin hierba. tonic nosotros, no te puedo nombrar, pero no somos gin tonic nosotros. Con limón. ¿Qué propiedades tiene el gin tonic? Claro. Si le pones pepino, puede ser. No, con pepino no. Herbácea. Te levantás y te retirás. No, nosotros somos reina Isabel. La reina Isabel, reciente Rodríguez, decía el gin tonic, de classic gin tonic. Mírenla con este tema. ¿Qué Bueno, pro- Luis, ¿cómo? Lo que te iba a decir, volviendo a esto de la vigorexia, que es importante observar las conductas que tenemos para poder después ir a pedir turno de un psicólogo, claro. nutricionista y demás. Es importante ver que que no te aísles, que no sientas que te estás aislando para hacer las cosas bien, Claro. que no estés comparándote siempre con alguien o de las redes o mirándote todo el tiempo en el espejo. Y bueno, cuando pasás más de 2 o 3 horas en el gimnasio, ahí ya Hay sabemos algo, que hay, un dato para hay tener en algo. cuenta. Exacto. ¿Dónde te veo? ¿Dónde te leo y eso? Caro Pezzone en ¿Doble las Z? redes y sí, doble Z, o si no, desde la página que está los datos del consultorio, semanalight.com, Semanalight.com. LIGHT. Muchas gracias, Gracias niña. a ustedes. Ha estado muy bien, che. Vos Yo también. también, la Gracias. verdad. Buen Vos fin de también. semana. No me lo quiero Se del nos pasó color lindo de la volando. remera, nada. Muy lindo, Gracias, violetas. Rosas. Es uno de los colores de la temporada. Por eso lo puse, porque usted lo dijo. ¿Viste? Ahí está. Muy bien. Me pasen gusta que bien. me escuches. Buen fin de semana. Gracias. Cuídense, ¿eh? Se quedan con María Laura Santillán.